Amigos de nuestro diario, qué placer saludarlos. Hoy estamos platicando, o vamos a platicar más bien con el hijo de una de las figuras más emblemáticas de este país, el entrenador más exitoso, sin necesidad de mayor presentación, que además se ama igual que su padre, Rubén Amorín. ¿Cómo está, Rubén? Encantado, Carlos. Buenos días. Qué gusto saludarle aquí en su lugar de trabajo. Gracias por la recepción, muy amable. No, a sus órdenes aquí. Para hablar de fútbol siempre, Claro, siempre hacemos siempre, espacio, sí, ¿verdad? siempre. Ya más de 100 años de historia, Rubén, y su papá sigue siendo el entrenador más exitoso, Gracias a campeón Dios. por todos lados, que con los rojos, que con los cremas, que con la selección, y que el Norseca y tanto, ¿no? Que se ha hablado de don Rubén. Sí, mucha historia que Sí, tiene sí, desde que vino a Guatemala, ¿verdad? Siempre fue dejando una huellita. claro, claro. Y eso precisamente, Rubben, es lo que, digamos, que quisiera ahondar o comenzar Ajá. por ello. ¿Por qué vendría don Rubén a Guatemala? ¿Dónde fue la historia? Él nació en Uruguay, pues, y luego, ¿cómo vino acá? Le voy a contar lo que sabemos, Ajá, claro. porque mi papá era muy eh, discreto para sus cosas, ¿verdad? Él vino a Guatemala en 1952 para jugar al Guatemala Deportiva. Ya. El Guatemala Deportiva era un equipo y el Palermo era el otro. En ese momento lo que tenían la idea era profesionalizar el fútbol y esos dos equipos iban a jugar contra equipos extranjeros, era la idea. Como que la cosa no funcionó y entonces mi papá, que estaba en Ecuador, de Ecuador vino a Ya. Guatemala, ¿Mm? ¿verdad? Y entonces perteneció al Guatemala Deportivo. ¿Cuánto jugó? Yo le diría, tal vez del 52 al 53, porque ya en el 53 ya hay historia de que ya entrenaba a los Sí, pues, 26 ajá, años. sí, O sea, pues, se ajá, retiró muy joven ajá. como, Tal vez se como jugador. lesionó, ¿ah? No, yo No, creo que decidió de le una gustó vez, él la porque, estrategia, tal vez. porque incluso algunos de sus jugadores que tuvo en Aurora, como Joaquín Seis Dedos y Romanelo, por darle dos Ujú. ejemplos, eran mayores de edad que mi papá, pero mi papá era el entrenador en Aurora y ellos eran sus jugadores, venidos del Palermo, Ya, sí, pues. ¿verdad? O Sí, que sea en que ese ahí Palermo venían argentinos y la mayoría eran pues, ajá, argentinos. vinieron a Sí. jugar. Ahí no venía también el Martinoli, creo yo, ¿no? Martinoli estuvo El usted. papá de las narradoras de televisión Sí, mexicana. y Chingolo Rodríguez también. Chingolo Rodríguez, Sí. sí. Sí, O todos sea, esos nombres se nos hacen familiares, ¿no? Para quienes estamos, sí, ajá. para los A que esas somos generaciones, futboleros, ¿verdad? eso, ajá, ajá. Porque sí, obviamente no habíamos, en esa época no habíamos nacido, pero sí, sí nos suena, ¿verdad? Sí Sí, nos claro. Bueno, suena. entonces don Rubén ya se instaló como entrenador, empezó a entrenar que Arquiche, y ahí Sí, seguramente lo fueron contratando y toda la cosa. Y paralelamente a ello se instaló, ya se quedó acá a vivir, conoció a su mamá, doña Paquita. sí, ellos se hicieron novios en el 55, dos Ya, años, tal y vez el se, amor lo se, flechó aquí de una se vez. casaron. Decíamos de plano, comió frijolitos, ¿verdad? Y entonces se quedó. Sí. Ah, sí, aquí nacimos los cuatro. O Los sea, cuatro somos cuatro, guatemaltecos, ajá, sí. cuatro hijos tuvo Sí, esa familia. yo soy el mayor. Ya, ya. ¿Y cómo se llaman sus hermanos? Mis hermanos, Julián que me sigue, Ujú. después María del Rosario y Ana Isabel. Ya, por eso usted fue el electo con el mismo nombre. Era el Nosotros, primero. yo soy Luis Rubén, Ya. mi hermano es Julián Darío. Entonces, Ah, cada quien ya, tenía sí, pues, uno de ajá, los no, nombres pues, de mi ajá. papá, sí. Bueno, y luego, Sí. ¿cómo fue esa vida familiar, Rubén? ¿Cómo creció usted? ¿Qué Ya, recuerda? Los primeros recuerdos que usted tiene, estadio, fútbol, entrenador, en fin. imagínese, primero hay no recuerdos porque es muy pequeño, pero lo que me cuenta que mi papá cuando estaba en Costa Rica ya me llevaba al estadio, ¿verdad? O sea, Ujú. me iba con él a los entrenamientos. Ya, Y después para mí fue seguido eso, ¿verdad? O sea, fue muy normal acompañarlo, sobre todo cuando estábamos en época de vacaciones. Nos íbamos a los entrenos, ¿verdad? En Aurora, sobre todo, que estuvo ajá. prácticamente 10 años, y nos gozábamos los entrenamientos. Ya un poco más grande, ya hasta me daba chamusca En los cuando, cuando, interescuadras. en las interescuadras, cuando estaba en municipal y en los cremas, ¿verdad? Ya, Es sí. lo que más recuerdo, pero volviendo a su pregunta, era desayunábamos, almorzábamos, cenábamos fútbol. Ya. Eso era la vida con mi papá, compartir un poco ahí las experiencias. Uno de repente se atrevía hasta a opinar, ¿verdad? De cosas que Ajá. sucedían, pero sí agradable, ¿Y usted recuerda agradable.
de varios que hubo, seguramente tal vez tendrá algún título en la mente que, ¿cuál estadio? Después regresaron a la casa. Ahora, imagínense, realmente todos los que pudimos estar en el estadio, digamos, no estuvimos en el Norseca, ¿verdad? En el Norseca era... Fue en Honduras. Ajá, pero ¿verdad? digamos que... ¿Cuántos años tenían en el Norseca usted? 10 años. Ya se acuerda. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Pero cabalmente por eso, ¿verdad? Los títulos de Aurora del 64 en la Antigua, el 66 en Escuintla y el 67 en el Mateo Flores, con 2 partidos contra Municipal, fueron inolvidables. Pues. Sobre todo, eso, todos estuvimos presentes, ¿verdad? O sea, en los 3 torneos, en los 3 campeonatos que dio la vuelta olímpica. Pero el de Municipal, los juegos contra Municipal, como fue un juego a doble confrontación, me acuerdo que en el segundo juego fue de noche. ¿Usted está hablando del 74? No. Les estoy hablando del tercer campeonato que mi papá hizo con Aurora. Ya. Fue en 1967. O sea, estaba en Aurora. Ya, Aurora, ajá. Y mi papá nos metió al dugout, que no se podía, ¿verdad? Pero nosotros en la rendija del dugout vimos el partido, ¿verdad? Y con aquello de que los árbitros nos podían decir que nos teníamos que ir a la tribuna, pero no lo avanzamos. Eso uno nunca se va a olvidar. Esas cosas son inolvidables. Pues sí. Imagínense, como para que no sea... En sus ojos de niño ahí todo emocionado. Pero yo le diría que la época del Municipal, ¿verdad? Desde que estuvo Municipal del 72 al 75 es otra vida. Sí, ¿verdad? Pues claro, sí. Además, pues jugadores inolvidables de la historia. No, ahí sí tiene... Mi mamá decía siempre que a la Aurora le decían la escuelita, ¿verdad? Porque formaba muchos jugadores. Y en aquella época era normal que los equipos tuvieran buenas especiales. ¿Y su papá qué cualidad habrá tenido que los jugadores, que eso no pasa? Ajá. Los jugadores, pues, eran muy respetuosos, sus hijos decían, ¿no? O sea, sí, ¿cómo era su carácter, digamos, que le permitió tal cosa? Mire, mi papá era estricto. Ajá. Era estricto con nosotros, a tal extremo que para jugar fútbol nos decía primero buenos estudios. Si tenés malas notas, no puedes jugar fútbol. Ese era el castigo del mes, ¿verdad? Eso uno hacía el esfuerzo siempre para estar arriba y que no le pasara eso para no jugar, ¿verdad? Y entonces, eso de estricto lo tenía con sus jugadores, ¿verdad? Obviamente tenía un corazonote, el viejo, como le decimos todos, ¿verdad? El cariño ese, y tal vez muchas veces se enojaban de que fuera tan duros con ellos, ¿verdad? Pero los hizo madurar mucho para prepararse en la vida, que no era solamente jugar fútbol y ahí se acabó la vida, sino a seguir, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo de los famosos rojos del 74, que ya tienen 50 años de haber ganado la Copa de la Fraternidad, ¿verdad? Y la CONCACAF, y se mantienen juntos y han sido exitosos. Y lo recuerdan con un cariño, un afecto que inolvidable. Muchos de ellos se refieren a que el papá era un adelantado en el fútbol, ¿verdad? Y realmente hacía cosas que para muchos era, ¿qué hace eso? ¿verdad? Yo me acuerdo que estando en el Municipal del 91, ¿verdad? Que fue la última vez que estuvo. Sí, ya estaba Plata, por ejemplo, ya había hecho debutar a Plata, sí. y platicamos de que tenía lesionado a Memín, ¿verdad? Y entonces conversamos y me dice, lo voy a dejar en la banca. Y le digo, no es mejor que empiece el partido, y si se me lesiona, o sea, si se resiente. Ya no opiné nada. Y justo, ¿verdad? No entra jugando Memín. Iba perdiendo contra los Cremas. Y en el segundo tiempo entra Memín y el equipo le dio la vuelta y salieron campeones. O sea, ese tipo de habilidades, de anticiparse a lo que podía suceder, era lo que un don que tuvo. Sí, es que hay personas que tienen diferentes habilidades, todos, y él era eso y justo... Y yo creo que mucho de eso fue también
el haber sabido bregar en el fútbol, ¿verdad? O sea, no fue, yo soy el entrenador de Aurora, no, empezó como usted ya mencionaba, estaba en Antigua, estuvo en la U, estuvo en Zacapa, ¿verdad? Estuvo Che, ¿verdad? O sea, había que trabajar duro con decirle que entrenó a la penitenciaría, o sea, se iba a Sí, entrenar, o pues, sea, la idea de él era seguir aprendiendo, sí, pues, pues, ¿verdad? practicando, digámoslo así. Sí, 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 Claro. ¿verdad? ¿Y cómo eran, ahora que estamos cerca de estas temporadas, Rubén, cómo Ajá. eran las Navidades, las Nochebuenas, cómo eran? Dependiendo mucho de cómo estaba el torneo nacional, se acuerda que en aquella época los torneos eran todo el año, Ajá, ¿verdad? O sea, los campeonatos no eran como ahora los torneos cortos, ajá, ¿verdad? Y entonces probablemente muchos de los campeonatos que habían finalizaban antes de las Navidades, entonces no había mucho tiempo para andar celebrando y mi papá siempre fue muy responsable, ¿verdad? O sea, él terminaba el campeonato y ya estaba pensando en el siguiente, sí, pues. ¿verdad? Entonces ni siquiera se daba el tiempo de vacaciones, irse a Montevideo, ver a su familia que había dejado allá, ¿no? Para él su vida Se entró era, acá, sí, ajá, era el fútbol de acá, era su equipo donde estuviera y después éramos nosotros como familia. claro. ¿Y cuántos años estuvo casado, Rubén? Ah, qué buena pregunta. Bueno, pues toda su vida, pues, porque, Sí, ajá, sí, o sea, pero sí, mis papás se casaron en el 57, en enero, ajá, y mi papá falleció en el 2014. hace 10 años ya. O sea, sí, hace ¿Y 10 cómo fueron años. sus últimos días? Yo le diría que más que los últimos días, el tema de su enfermedad sí lo fue deteriorando. Y entonces el último año ya no se pudo levantar de la cama. Estuvo prácticamente tendido y ahí sí que solamente que lo pudieran ir a ver, porque ya ni hablaba, ¿verdad? Sí, Dejó de conversar y ya no hacía absolutamente nada. Duro el sí, desgaste, sí, ¿verdad? pues claro, Duro el sí, desgaste. y que Y, todos recordamos que además fallece un 24 de diciembre, ¿no? sí, 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 nos dejó el 24 de diciembre por la mañana, ¿verdad? Y lo enterramos el 25. Pero ahí estuvieron los muchachos que lo querían, ahí Claro, estuvieron, sí, o sea, sí, sí. que siempre se tomaron el tiempo y, y estuvieron acompañándonos a nosotros en el funeral y después en el entierro y prefirieron eso a estar con sus familias. Yo les agradezco un montón a Sí, los que claro, sí. estuvieron presentes en esa oportunidad. Pues. Claro. Y me imagino que a usted siempre le han de preguntar cosas de deporte, fútbol, bien y todo, ¿ves? Sí, Sí. sí, sí, hay, hay, Y hay de cuando, todo, ajá, pues. y cuando usted era patojo que estudió en el Liceo Javier, Sí, no le preguntaban a sus compañeros cosas o algo. mire, era muy especial porque Ajá. digamos, del 62 al 72, como decía, Aurora. ¿Cuántos sí le iban a la Aurora? Éramos muy pocos, ¿verdad? Sí, pues, Yo claro, le hice al equipo donde mi papá estaba. Ya claro. cuando mi papá estuvo en municipal, ya tenía un montón de amigos que eran los rojos, Sí, ¿verdad? ves, Después de los cremas, ¿verdad? sí, ves. Que pasó lo mismo. Pero ya nosotros en las edades de 17, 18 años, ¿verdad? Cuando mi papá estaba en la selección que se fue a las Olimpiadas del 76, Ujú. cuando no completaba su grupo de jugadores, ¿verdad? Para las interescuadras, me decía, mira, llámate a tus amigos y hagamos, y que se vengan. Y entonces hacíamos Como ahí sparring le ahí, sí, hacíamos pues, puro claro. sparring ahí Sí, como no lo conocía, para, hombre, me hubiera llamado. sí, lo hubiera llamado, pues, Hubiéramos chamusqueado ahí. ahí los dos. Sí, ves. Entonces, para nosotros eso era normal, Claro, sí, ¿verdad? O pues, sea, ajá. no era Y uno lo ve de así verlos. como con otros ojos, pues, porque, ajá, Exacto, sí, ves. exacto. Para nosotros fue normal de haber crecido al lado de mi papá y de todos sus éxitos, ¿verdad? Y mis compañeros igual, ¿verdad? Entonces, Sí, ves, no claro. mirábamos como lo inalcanzable, ¿verdad? Claro, Sino sí, sí. ahí Como estaba, o uno, sea, ¿no? Porque ya ve que uno en el estadio miraba así de lejos, ¿va? Uno no tenía, y tanto que el día que yo entré a la gramía, yo así, como que estuviera en, no sé ni sí, dónde, en el cielo, yo no sé ni qué. sí, Sí, esa, nosotros entrábamos
fácil, ¿verdad? Sí, Al pues, estadio, claro. ¿verdad? Y mirábamos a todos los jugadores de mi papá como parte de Sí, nosotros, pues, no, realmente, sí, ¿verdad? pues, claro. Mire, para Sí, terminar, Rubén, ya sí. ve que se puso de moda el nombre otra vez por ese jugador portugués, ¿verdad? El Rubén Amorim, Sí, ¿verdad? ajá, sí, sí. Que es portugués, pero sí, de plano lo que fue el apellido, ¿verdad? El Amorim es español, ¿verdad? Ujú. Entonces a Uruguay llegaron más españoles que brasileños, ¿verdad? Que portugueses. Y los portugueses se asentaron en Brasil. Entonces por eso es que el Amorim, Ya. ¿verdad? De Sí, Portugal pues, se claro, trasladó por la M, claro. Ve por la todo, M. ven, todo, ven. Sí, ya, entonces esperamos que le vaya bien ahí Sí, en el a Manchester, ver qué ¿no? tal, Eso ¿verdad? sí, Si ves, puso de sí, vuelta el nombre, el de apellido de moda de nuevo. sí, sí. Bueno, Rubén, pasaríamos Gracias, tres Carlos. días y 4 noches hablando de deporte, de Uy, fútbol, hombre. podríamos hablar, no Sí, 3, 4 días, un montón, un montón. pero nos quedamos comprometidos para otro día. Perfecto, Ha Carlos. sido un gran gusto platicar un momento con Rubén Amorín, el Gracias. hijo del tremendo entrenador nacional. Bueno, no nacional, pues, pero Sí. prácticamente nacional Así fue. uruguayo, pero guatemalteco de Sí, corazón. Un saludo sí. para todos. Hasta luego, buenos días.